ingeniero Esteban. Y ahora vamos con la tercera presentación que nos va a hablar el ingeniero Fernando García sobre el manejo de la nutrición de cultivos de grano en la región pampeana, un modelo para el NOA. El ingeniero García es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. A su vez hizo la maestría y doctorado en agronomía en la Universidad del Estado de Kansas, investigador de INCRA en Balcarce entre el año 1981 y 1998. Desde 1998 es director regional del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, IPNI, y del programa latinoamericano CONOSUR. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Victoria. Gracias por todo el día. Muchas gracias a ustedes por estar hoy a la tarde, se hace largo el día. Y bueno, vamos a tratar de responder o tirar algunas ideas de esa pregunta que incluimos en el título, ¿no es cierto? Es frecuente, a mí muchas veces me ha tocado venir a Tucumán, siempre un gustazo, y después de un tiempo que no venía a ver un montón de caras amigas otra vez. Pero siempre que me había tocado es como que uno trae lo de la región pampeana y siempre estamos con la duda, ¿esto sirve o no sirve acá? ¿No es cierto? Si quieren terminamos la historia acá y yo les digo, sirve, parcialmente. Y la conclusión final que en realidad les voy a decir, sí y no. Ahora los dejo para que escuchen el resto, si no se me van a ir todos a tomar café, ¿no? Creo que hay una buena parte que sirve, creo que hay una buena parte que tenemos que validar, experimentar y calibrar localmente, que es exactamente lo que decimos cuando nos movemos de un lado al otro muchas veces dentro de la misma región pampeana, porque ustedes la miran como una sola entidad agroecológica y en realidad ahí tenemos una variabilidad enorme entre distintas zonas. Algunos que somos del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no, Gastón? Nos han tratado como que no somos pampeanos, no hay problema. Vos sos tucumano, así que y no tenemos problemas, pero básicamente hay una gran variabilidad también, que es la misma en realidad que vamos a hablar acá. Bueno, entonces yo lo que voy a tratar de comentarles brevemente, o algunas ideas que quiero tirarles en este ratito que tengo, es, bueno, brevemente hablarles de lo que ya nos mostró Fernando Muñoz más temprano acerca de qué es el manejo responsable de los nutrientes, esos 4 requisitos de 4R que él bien definió. Pero básicamente el nudo de la cuestión va a estar en mencionarles brevemente, y yo lo que quiero hacer es un punteo acerca de cómo estamos manejando, qué estamos viendo en el manejo de nitrógeno, fósforo, azufre y algunos micronutrientes que están siendo deficientes y en los cuales tenemos respuesta un poco más al sur del NOA. Y trataremos, y yo en parte les di un poco la idea ya, de responder a si puedo utilizar o no la información de RP, región pampeana, en todo lo que es el NOA. A modo de introducción, a mí me pareció muy interesante, hay un trabajo muy lindo que salió publicado hace muy poco, que hizo un grupo grande de investigadores argentinos, liderado por Fernando Aramburu Merlos. Fernando trabaja en la unidad integrada del INTA de Balcarce, pero trabajó con distintas instituciones del país. Y dentro en realidad de un proyecto internacional, que es lo que ustedes van a ver ahí como www.ielgap.org, es un proyecto que lo que busca analizar es las brechas de rendimiento entre los rendimientos que actualmente alcanzamos y los que serían alcanzables en la condición de manejo de una zona particular. Si es de riego, pero si es de secano, de secano. Es un poco lo que yo les preguntaba más temprano al panel de caña al terminar la mañana, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa brecha y cómo la podríamos acortar? Ellos definieron 7 zonas agroecológicas para soja, para trigo, para maíz. Mi idea no es que vean esos números, pero una de esas zonas está alrededor de un núcleo de información meteorológica que es FAMEYA, que entiendo que debe ser el INTA de FAMEYA, y lo que ellos encuentran ahí es que el potencial de rendimiento para ese núcleo, que sería el alrededor de FAMEYA, es de 5.2 toneladas de soja, 12.8 toneladas de maíz y 3.2 toneladas de trigo. Ustedes dirán si eso es riego. No, eso es secano. ¿Cómo se estima ese rendimiento alcanzable? A través de modelos de simulación calibrados y validados de acuerdo a cada una de esas zonas agroecológicas.
Eso indicaría que acá en el NOA tenemos una brecha de rendimiento que varía entre el 50 y el 60% según sea soja, trigo o maíz. Nos queda camino para andar, ¿no es cierto? Un poco el desafío, que es el mismo que le planteábamos a Recaño en la mañana, es cómo vamos a achicar esa brecha, cómo vamos a ir construyendo en busca de esos rendimientos actuales a los alcanzables. Y algo interesante que les invito que vean con más detalle los que tienen más interés, es esta figura que también está, la figura que está ahí abajo a la derecha para los que están más lejos, que está también en este trabajo, que lo que muestra es en el eje vertical cuál es la brecha de rendimiento en secano, yo les aclaro que es secano, en porcentaje, va de 0 al 60%, según cómo varía el índice de limitación de agua, también en porcentaje de 0, sin limitación de agua a la izquierda, a 80% de limitación de agua a la derecha. Si ustedes pueden ver la tendencia en todos los cultivos, y esto es a nivel nacional, no solamente del núcleo de Famaillá, lo que va mostrando es que a medida que es mayor la limitación de agua, la brecha de rendimiento entre la actual y la alcanzable se achica. Es decir, que cuanto más agua tenemos, estamos más lejos del rendimiento alcanzable. Cuanto menos agua tenemos, más cerca estamos de ese rendimiento alcanzable. Lo primero que uno genera, discutiéndolo y pensándolo es, bueno, claro, cuando hay mucha seca, todos los rendimientos igualen y se achatan. ¿Sí? Entonces el alcanzable tampoco sube y el actual casi lo acerca. Ahora, los autores plantean algo muy interesante. ¿Será que estamos con estrategias de manejo de cultivos muy defensivas y no aprovechamos y por eso tenemos una alta brecha de rendimiento cuando la condición hídrica es buena? ¿Se entiende eso? Cuanto más agua tengo, más diferencia tengo. ¿Será porque soy muy defensivo y entonces no aprovecho la condición de agua, que es el principal limitante de nuestro sistema de producción? A mí me parece que es muy interesante. Esto va asociado a la aversión al riesgo que tenemos normalmente, a la situación económica. Excusas tenemos 1 millón, si quieren yo les paso todas las que aprendí en 5 o 6 años de carrera, pero son numerosísimas, ¿no es cierto? Pero hay una realidad. Cuanto más posibilidad tenemos es cuanto más lejos estamos de alcanzar esos rendimientos. Es un desafío para que lo charlemos y lo pensemos. Bueno, si nos metemos un poquito más entonces dentro de tratar de cerrar esas brechas, siempre decimos que hay un sistema de producción que lo mueve, o a ese sistema lo mueven numerosas piezas de esos engranajes. Hay numerosos engranajes que lo mueven. Uno de ellos es la nutrición. Yo siempre quiero marcar esto, porque hoy vamos a estar hablando mucho de nutrición, pero si elegimos mal la fecha de siembra, la densidad de siembra, algo de eso nos decía un poco recién Esteban, obviamente no vamos a aprovechar la nutrición. Ya se acabó esto de, y un poco asociado a lo que vos decías antes, Esteban, de que estemos trabajando con un proceso o un insumo o nada más que un recurso, sino que estamos trabajando en un sistema. El concepto va a tener que ser mucho más holístico. Dejamos de trabajar con el cultivo, empezamos a trabajar con, ojalá, rotaciones, por ahora secuencia de cultivos. Dejamos de trabajar a nivel de nada más que de ambiente o de lote, porque sabemos que lo que hagamos en un ambiente o un lote o en una chacra va a repercutir en lo que pasa en el paisaje o en toda la cuenca en la cual estamos trabajando. Así que tenemos que empezar a abrirnos un poco más y ser un poco más panorámicos, si ustedes quieren. Bueno, dentro de eso, ¿qué son las 4 R's? O si ya nos metemos directamente en nutrición. Las 4 R's que les mostramos ahí son los 4 requisitos del manejo responsable de los nutrientes que hay en el suelo y los nutrientes que aplicamos, lo que está en el centro de la figura, elegir la fuente correcta, aplicar la dosis correcta, el momento correcto y la localización correcta. Lo importante de este diagrama es que entendamos que lo que vamos a decir acá en este centro debe responder a objetivos del sistema de producción, que básicamente pasan obviamente por rentabilidad, productividad, durabilidad, y insistimos en que miremos cada día más y más lo de ambiente saludable, y también debe responder a los objetivos que tiene la sociedad, que es el anillo exterior, ¿no? La sociedad, y bien lo marcaba hoy más temprano Agustín, busca sustentabilidad social, económica y ambiental. Y todos los indicadores que ustedes tienen acá alrededor, algunos de los cuales usamos día a día, obviamente, rendimiento y beneficio neto, hacen a que verifiquemos que si lo que estoy haciendo con una dosis, una fuente, un momento o una forma de aplicación beneficia al sistema de producción y beneficia a la sociedad. Siempre usamos retorno a la inversión, beneficio neto, rendimiento. La intención es que día a día vayamos mirando cada vez más eficiencia de uso de recursos, cuántos kilos saco por kilo de nutrientes, por litro de gasoil, y también empecemos a mirar otros indicadores de impacto, por ejemplo ambiental, pérdida de nutrientes, calidad del aire, del agua,
Creo que en parte eso también se presentó más temprano en la mañana. Dentro de todo ese esquema hay una toma de decisión que tenemos que hacer en cada lote, en cada ambiente, en cada sistema de producción que estamos trabajando, y este esquema, de vuelta, les vuelvo a mostrar, o nos conceptualiza que tenemos condiciones determinadas de un sitio, que va a ser ese lote o ese ambiente, y una cantidad de apoyos para la toma de decisión. Yo ahí indico diagnóstico, porque realmente lo que estamos haciendo es diagnosticar, es decir, ver cuál es la demanda del cultivo que vamos a hacer, los cultivos que van a estar en esa rotación, cuál es la oferta de nutrientes que me da ese lote, cuál es el equipamiento que tengo para aplicar eventualmente esos nutrientes. Bueno, esos apoyos, en función de la condición de sitio, van a generar una toma de decisión en cuanto a dosis, fuente, momento y forma, y lo que muestra el diagrama simplemente es la lógica de decir, bueno, si tomo una decisión, hay una acción, hay un resultado, ese resultado va a retroalimentar la información para el año que viene, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza el diagnóstico? Empieza conociendo los suelos. Hay un instrumento de tortura, enésima vez que digo esto en mi vida, que se llama pala, ¿está? La única herramienta que uno puede dejar en la parte de atrás de la chata sin que nadie se la robe es para trabajar, nadie la va a robar, déjela tranquilamente. Y la pala es extremadamente útil para que nosotros veamos un poquito más cómo son nuestros suelos. Me encantó hoy cuando Agustín hablaba de que iba a hablar de 30 centímetros, pero miraron en profundidad, ¿no es cierto? El suelo no son los 20 centímetros que sacamos para fósforo pleno. El suelo es un perfil que tiene que explorar las raíces. Y bueno, metamos pala. Hoy yo no voy a hablar en particular de los temas físicos, pero la pala, por ejemplo, para los temas físicos es clave. Si no metemos pala no nos vamos a enterar si hay compactación o no. Lo que hacemos, lo más fiaca, es sacar una raíz y ver si se torció la raíz o no. Y con eso ya está, decidimos. Pero hay que meter un poquito más de pala. Después el resto del diagnóstico de fertilidad se basa mucho en esta otra herramienta que tenemos, que es poderosísima, que es el análisis de suelo. El análisis de suelo tiene varios pasos. Uno es el muestreo, que como decimos ahí tiene que ser representativo, enviar esas muestras al laboratorio. Chequeamos los laboratorios a través de sistemas de calidad, de interlaboratorios. En Argentina ya desde hace 4 años tenemos el PROINSA. Recuerden ese nombre, el laboratorio en que ustedes mandan la muestra tiene que estar registrado en PROINSA. Eso me certifica que el laboratorio está siendo evaluado año a año y sigue algunas pautas de calidad. Les digo calibraciones regionales actualizadas, ¿está? Ya se dan cuenta entonces que algo de la región pampeana puede usar, pero lo bueno sería que fueran calibraciones locales, ¿no es cierto? Y después está la parte del arte, no de los fertilólogos, que nunca vamos a decir los secretos, Agustín, que es interpretar y recomendar, ¿está? Esteban nos está poniendo algoritmos, así que nos está marcando un poco la cancha. Me parece muy importante y seriamente tenemos que meternos más en el mundo de los algoritmos con la agricultura de precisión y esa división que también nos mostró muy bien Fernando Muñoz hoy más temprano cuando mostraba la producción de caña en el Valle del Cauca, la variabilidad extrema que hay en esos suelos. A veces a nosotros nos parece que es todo igual, sabemos que lo que vemos con que un lote es todo igual, no es todo igual ni por cerca. Entonces, trabajar con algoritmos, hacer muestreos representativos, georreferenciados, va a ser siempre esencial. Esta diapositiva es solamente para recordarles que el mayor error de todo ese proceso está en el muestreo. ¿Sí? Recuerden, una bolsita de suelo, a lo sumo que va al laboratorio, tiene medio kilo, 700 gramos, una hectárea a 20 centímetros pesa entre 2 millones y 2 millones y medio de kilos. Siempre hacemos ese comentario, entonces imagínense la representatividad, ¿no? Estoy diciendo una hectárea, 2 millones. Muy cuidadoso con el muestreo. Hay 1000 herramientas ahora para ser más cuidadosos con el muestreo. ¿Quieren ver más? Pueden consultar este artículo de Ramiro Carretero, que tuvimos la oportunidad de tener en nuestra revista de Informaciones Agronómicas. Lo pueden buscar en internet, ahí está disponible. Ramiro ahí hizo un trabajo espectacular acerca de cómo es paso a paso lo que tenemos que hacer para hacer bien un muestreo de suelo. ¿Es solo el muestreo de suelos? No. ¿Es la base? Sí. Pero, como decíamos hace un rato, el muestreo georreferenciado, lo que sumemos de indicadores, sensores remotos, imágenes satelitales, todo eso que podamos ir sensando. El dron, yo estoy fascinado con el dron porque por fin voy a poder jugar al aeromodelismo y nadie me va a poder decir nada, ¿no? Es el sueño del pibe. Vamos a tener el avioncito, ahora le tenemos una cámara, porque el dron solo no hace nada, che. Pasar el dron por arriba no sirve si no tiene algo.
ese algo que le vamos a poner nos va a ayudar, va a ser esencial para que mejoremos mucho más el diagnóstico. Acuérdense que estoy de la mano del diagnóstico. Otras cosas que en granos no hemos utilizado mucho, pero ustedes en Tucumán tienen muy buena experiencia con todo lo que es limón, por ejemplo, es los análisis de planta, ¿tá? Que no lo estamos usando como debiéramos en grano. Obviamente mucha gente de granos te va a decir, bueno, pero eso es pomorte, che, o apenas me permite arreglar un micronutriente. Bueno, pero al menos me dice si lo que estoy haciendo está bien o no. Entonces, este tipo de tabla de información, que es ir a chequear una soja de floración, porque el objeto de mi deseo es que el cultivo interprete lo que yo hice. Vamos a ver qué interpretó el cultivo. Si está bien lo que yo hice en ese maíz, ese trigo o esa soja. Entonces, es una buena forma de ir monitoreándonos, lo tenemos que sumar. Otra herramienta que también tenemos y que ustedes saben que hemos difundido muchos años es los requerimientos nutricionales. Es decir, cuando uno dice cuánto va a necesitar un cultivo de maíz absorber de nitrógeno para producir una tonelada de grano, eso es lo que muestran normalmente estas tablas. La segunda parte de la tabla a la derecha muestra cuánto de lo que absorbe va a parar al grano y por lo tanto es removida del lote. Tengan en cuenta que estos son promedios. Entonces, porque muy frecuentemente nosotros encontramos que nos dicen, che, mirá, no, tu tablita es distinta a lo que yo medí. Bueno, esto es una población de promedios y como todo, es como el año normal de precipitaciones. ¿Cuándo ocurre? Nunca, jamás. ¿Tá? Pero nos permite tener ideas. Si quieren trabajar decididamente con la absorción y la extracción, mídanlo, insisto, en cada lote, en cada ambiente que ustedes tienen. Con esas herramientas, o algunas que yo les mencioné y algunas que voy a sumar ahora, lo que disponemos es, bueno, de toda una batería de alternativas para esa toma de decisión, que me permiten hacer el diagnóstico. Acá estoy mostrando para maíz, pero para cualquier cultivo. Fíjense que mucho está en la presiembra, mucho está sostenido en el análisis de suelo. Mucho de lo que van a ver durante el ciclo del cultivo está relacionado a nitrógeno, ¿tá? Y eso está relacionado a la dinámica del nitrógeno que muy bien fue descrita esta mañana. Es decir, ese nutriente que tiene una dinámica extremadamente rápida y que siempre tratamos de sincronizar la oferta del suelo, del fertilizante que apliquemos con la demanda del cultivo para mejorar la eficiencia económica y también reducir el impacto ambiental. Hay un montón de herramientas acá abajo que me van a permitir mejorar la nutrición nitrogenada de ese cultivo siendo lo más eficiente. Y nitrógeno, como también se habló para el caso de caña, obviamente es el tema principal alrededor del cual gira el rendimiento de los cultivos. Acá simplemente hay un listado de las alternativas que alguna vez nos planteamos y decimos, bueno, queremos mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno. ¿Cuáles son esas alternativas? Fíjense que el listado es enorme, y lo podemos discutir probablemente en otra ocasión. Pero que empieza con mejorar los diagnósticos y las recomendaciones. Porque algo mencionaba Agustino hoy más temprano también, cuántas muestras de suelo sacamos, ¿no es cierto? Y hace unos años hicimos algún relevamiento para cultivos de grano a nivel nacional y en Argentina se sacaba más o menos en el 2009 una muestra cada 250 hectáreas. Yo le decía a Mario Bragacini, estamos en la era de la agricultura de precisión y sacamos una muestra cada 250 hectáreas. Mucho monitor de rendimiento, poco muestreo de suelo, ¿está? Algo falla. Y si uno mira que los laboratorios cayeron 30% en cuanto al número de muestras procesadas en los últimos 6-7 años, quiere decir que probablemente estemos sacando el año pasado una muestra cada 300 hectáreas. ¿Cuánto cuesta un análisis de suelo? ¿Cuánto decide la inversión que yo hago en aplicar o no un fertilizante? Es enorme el beneficio que me puede dar, ¿tá? Sea que tengo que fertilizar más, distinto, o que no tengo que fertilizar, ¿tá? Es una herramienta muy barata y de una tasa de retorno enorme. La batería un poco entonces más detallada y nos metemos en maíz y en particular en nitrógeno. Ustedes saben que durante muchos años, y algo también les mostraba recién Esteban, hemos trabajado con lo que es el rendimiento del cultivo de maíz en función del análisis de nitrógeno en forma de nitrato en los primeros 60 centímetros de suelo en presiembra, que sumamos el fertilizante para tener más puntos cuando hacemos esas calibraciones. Y bueno, desde hace un tiempo Adrián Correndo, que trabaja conmigo en INMI, está compilando información de maíz y de soja, que acá nada más juntó, hasta acá había juntado nada más que 415 datos, pero ya tenés cerca de 800, creo, ¿no? 1000.
Y lo que nos muestra es que aún con una gran cantidad de datos de lugares muy distintos, hay una asociación entre rendimiento y nitrógeno disponible a la siembra, que si uno mira el R cuadrado es de 0,43, ¿no? Eso, para los agrónomos, espero que no haya ningún estadístico acá, quiere decir que el nitrógeno a la siembra explica el 43% del rendimiento de maíz. Puede ser muy poco, para mí es enorme, porque es nada más que nitrógeno. Olvídense del agua, la variedad, la fecha de siembra, Ahora, también me dice que alrededor de esta curva hay una variabilidad enorme. Entonces, lo que me sugiere es, hay una relación. Ahora tenés que ir a buscar calibración local o ver cuáles son los factores que afectan cómo se mueve esa curva en ese rango que se ve ahí. Es un poco lo que está haciendo Adrián ahora, a ver si son las fechas de siembra, si son los híbridos, si son las lluvias, si es el manejo del cultivo, si es la zona, pero la relación está. Y yo no tenía datos ahora para decir, bueno, cómo entra acá en NOAA, pero la zona más cercana que me pareció que les podía interesar es zonas también más nuevas, que no tienen datos de estos análisis, que son Villa María y una serie de ensayos que estamos haciendo con los CREA Córdoba Norte, desde el norte de la ciudad de Córdoba, que son las estrellitas estas. Lo que nos va mostrando es que, bueno, se acomodan a esa curva, pero muestran la misma variabilidad. Ahora, esas zonas tendrán que generar una curva local para ellos, regional, que precise mucho mejor esta relación de rendimiento y nitrógeno disponible en el suelo. Siempre quedan las preguntas, che, ¿cómo lo podemos mejorar? Y por ahí ustedes recordarán, habrán visto o habrán tratado de usar metodologías como es el análisis de nitrógeno en el suelo, pero a las 6 hojas, cuando ya el cultivo de maíz está más avanzado, como un indicador de la mineralización, mencionárselos nada más, algo interesante que habría que hacer cuando uno trabaja en experimentación en una zona en particular. En los últimos años ha aparecido un nuevo indicador, que es un indicador de la capacidad de mineralización que tiene el suelo, que es el nitrógeno anaeróbico, nitrógeno incubado en anaerobiosis por una semana, algo bastante parecido a lo que nos mostraba hoy Fernando Muñoz más temprano del ISNT, que mide las aminoazúcares, si ustedes recuerdan. Este mide la liberación de nitrógeno de la fracción orgánica, nos permite mejorar un poco esa relación. En esto se está trabajando bastante a nivel de la región pampeana. Por supuesto nos entusiasmamos mucho con los sensores, entonces tenemos un Minolta, que es un sensor local, o que es un Green Seeker, que es un sensor que va pasando por arriba y mide la cantidad de biomasa y el color, NDVI, que determina, se relaciona con el crecimiento del cultivo, se relaciona con la absorción de nitrógeno del cultivo y finalmente se relaciona con el rendimiento, es decir, el NDVI relacionado al rendimiento, muy buena correlación que me permite también ir ajustando las dosis de nitrógeno. ¿Cuánto usamos de esto? ¿Cuál es el nivel de adopción de esta tecnología? Por ahora es muy bajo. ¿Está? Hay mucho desarrollo en esto, ha sido líder INTA Paraná, el grupo de Ricardo Melchiori. Ricardo ha trabajado también, creo, acá con algunos ensayos en caña, no sé si con ustedes o con INTA Famellá, pero también hay información, creo, que en caña en esto que puede llegar a ser también muy interesante. El último punto del nitrógeno que quiero mencionar rápidamente son los modelos de simulación. Esto es una portada del modelo triguero, que en realidad no es modelo, es una carcasa triguero de un modelo de simulación que es el modelo Ceres Trigo, pero también está hecho para maíz. Son trabajos de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires con los grupos CREA. En esto se ha trabajado muchísimo y hay muy buena información, y yo creo que ahí es algo que no estamos utilizando en la medida que debiéramos. Es decir, mirar más los modelos de simulación, tienen mucho para enseñarnos. No es que uno va a apretar un botón, que siempre se imagina, aprieta el botón y dice la dosis, ¿no? No. Das un botón, pones un escenario, ves lo que va pasando con el nitrógeno, ves lo que va pasando si cambias fecha de siembra, si cambias año climático, si cambias variedad, incluso si cambias híbrido de maíz. Es decir, me permite integrar mucho más, un poco lo que les proponía allá por el principio, ¿no es cierto? Soja y nitrógeno es inoculación, ninguna duda nos queda. De aumento de rendimiento no. Cuanto más nitrógeno pongan las bacterias, menos estoy poniendo yo nitrógeno en el suelo. Así que siempre estoy haciendo negocio. La duda siempre con soja, especialmente en los últimos años, es, bueno, está el desafío de aumentar el rendimiento de soja, no necesitará fertilizante. Miren lo que pasa en la medida en que yo aumento dosis de fertilizante con la cantidad de nitrógeno que viene de la aplicación biológica.
enseguidita apenas empiezo a poner nitrógeno de fertilizante, lo que cae es el aporte. La planta suplanta muy rápidamente el nitrógeno que tiene que fijar con nitrógeno del suelo. Es mucho más barato tomar nitrógeno del suelo que fijarlo, ¿tá? Lo va a hacer automáticamente. Entonces, fertilizando con nitrógeno hay menos aporte de fijación biológica. En rojo y con signo de admiración, ¿tá? Pero siempre está la preguntita, ¿no? Che, ¿y no habrá la fijación biológica? ¿No podrá satisfacer necesidades de cultivo de más de 1000 kilos por hectárea? Primero yo quiero ver los más de 6.000 kilos por hectárea, después charlamos. Pero bueno, es un desafío que tenemos, lo queremos hacer aunque sea experimentalmente. La verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es que la respuesta a esa fertilización nitrogenada, que a veces la hacemos tardía, no es consistente. Algunas veces hay, muchas veces no hay, y cuando hay es baja. Entonces sigue siendo un desafío. En esto estamos trabajando no solamente en Argentina, también en Uruguay, en Brasil e incluso con una universidad de Estados Unidos, y por ahora no estamos viendo respuestas consistentes y de ninguna manera vamos a sugerir a la fecha, porque la ciencia es dinámica, pero no vamos a sugerir de ningún modo agregarle nitrógeno a la soja. Por otro lado, yo pienso que el día que agreguemos el nitrógeno a la soja se acaba el beneficio o la rentabilidad de la soja, ¿no? Porque es mucho nitrógeno el que requiere. En fósforo hacemos una pasadita rápida. ¿Cómo manejarlo? Conocer el nivel de fósforo Bray del suelo. Bray 1, Bray 2, como utilizan ustedes en muchos casos. Esto de vuelta tomando el trabajo que está haciendo Adrián. El rendimiento relativo, el rendimiento sin fósforo dividido el rendimiento con fósforo en función del nivel de fósforo Bray. Ahí ya hay 3 curvas para tipos de suelo distintos, alrededores vérticos, típicos o acrudoles. Y acá sí pude tomar algún dato de Tucumán. Entonces, buscando una revista de la estación experimental de hace algún tiempo, del 2004, había un lindo trabajo de Carlos Hernández que mostraba el nivel crítico de maíz acá. Es esa estrella que está ahí. ¿No? Ahí, con confianza le puedo decir que no estamos tan lejos, ¿no? RP y NOA, es decir, Pampeana y NOA, no son tan distintos, funcionan bastante similar acá, ¿no? Y un poquito más, si uno mira lo de soja, esto es también lo que surge de los trabajos de Adrián, la frecuencia acumulada, es decir, la probabilidad de respuesta para suelos que tienen menos de 10 partes por millón en rojo, o entre 10 y 15 en amarillo, o más de 15 en verde. Si ustedes se fijan en los suelos que tienen menos de 10, o también los que tienen de 10 a 15, los rojos o los amarillos, hay una probabilidad entre el 55 y el 70% de tener respuestas mayores a 11, 12 kilos de soja por kilo de P. ¿Por qué pusimos 11 o 12 kilos de soja por kilo de P? 11 a 12 kilos o a 13 kilos es lo que necesito pagar yo de soja por kilo de fósforo elemento en los últimos 10, 15 años de relación insumo-producto. Este año, como bien nos mostraba María Fernanda, muchísimo mejor. En realidad nos deberíamos correr acá a la izquierda, ¿tá? La probabilidad es mucho mejor. Pero si tomamos eso, vemos que esos suelos que están debajo de 15 andan entre 55 y, si más bajo, 70% de probabilidad de respuesta. Algunos ensayos que ahí buscamos en publicaciones de Tucumán y de Salta, juntamos 28 sitios del 91 al 2006. Lo que vemos es que para lograr el 95% del rendimiento relativo, el nivel crítico es 9.4. Odio decir 9.4, entre 9 y 10, muchachos, porque 9.4 ningún método es tan sensible, ¿no? Le ponemos comita porque tenemos la calculadora. Pero las eficiencias de uso que están ahí abajo lo que muestran es que debajo de 10 partes por millón, en esos ensayos se sacaban 19 kilos de soja por kilo de fósforo. ¿Se acuerdan que yo pagaba 11? Y si tomo el dato de María Fernanda, probablemente este año esté pagando 6 kilos de soja por kilo de P. ¿Sí? Y acá sacó 19, altamente rentable, debajo de 10. Entre 10 y 15, por ahí no tenemos muchos puntos, ahí nos complica un poquito, y en este caso esa información nos da 4 kilos, entre 4 y 5 kilos de soja por kilo de fósforo. Decidir cómo poner el fósforo. Siempre les muestro esta curva que es conceptual, cómo varía el rendimiento en función del nivel de fósforo Bray del suelo, y decimos que hay dos filosofías, mirar el cultivo, que es la suficiencia, o mirar más el suelo, ¿tá? Y que eso es una decisión casi, una charla entre el asesor y el productor, porque si yo obviamente es mi lote de propiedad,
puedo pensar mucho más en lo que va a ir sucediendo a lo largo de los años. Si estoy alquilando por 6 meses, probablemente no me importe, lamentablemente es tan duro como eso, entonces voy a poner la perita en lo que necesita. Hay toda una serie de comparaciones que uno puede hacer de fertilizar el cultivo o fertilizar el suelo, si ustedes quieren, pero obviamente no hay una solución única, de vuelta. Es una charla, una toma de decisión entre el productor y su asesor. Obviamente acá siempre estaría la sociedad mirándonos de arriba y diciendo ¿qué estás haciendo vos con el suelo? Mentira, no pasa. Información sobre cuál es el impacto que tenemos cuando mejoramos los niveles de fósforo en el suelo hay mucha. Esta es una serie de ensayos, acá hay promedio de 2 ensayos que se realizaron en varios lugares de la región pampeana, en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que muestran dosis de suficiencia, que serían esta que ustedes tienen acá, la segunda columna, y las 3 columnas a la derecha, con distintas formas de aplicación, por ahí eso no viene mucho al caso hoy, pero con dosis que son las que decimos nosotros de reponer y mejorar el nivel de fósforo del suelo. Y aún en sistemas de soca continua, como eran estos, y esto es un trabajo que estuvo extremadamente involucrado fertilizar con INTA, de hecho fertilizarlo lo apoyó económicamente. Todo lo que vemos en ese trabajo es que hay muy buenas respuestas en eficiencia de uso del fertilizante. Si María Fernanda hoy nos mostrabas 2 kilos de soja por kilo de moramónico o algo así, 2 a 3, con respuesta de 6,6 a 8, aún con esa dosis alta. Es decir, aún mejorando los niveles de fósforo del suelo, también tenemos rentabilidad en el primer cultivo que hacemos. Algo que muchas veces no miramos. Son dosis en términos del fertilizante fosfatado, 120 a 150 kilos de superfosfato triple, si ustedes quieren. Esos 25 a 30 kilos de fósforo por hectárea. De azufre, como ustedes saben, eso nos surgió allá en la región pampeana a mediados de los 90, generalmente en suelos de bajo contenido de materia orgánica. Esto nació en INTA Casilda y todos pensamos que era nada más que del sur de Santa Fe. Después descubrimos que estaba en muchísimos lugares más, porque nos habíamos comido la materia orgánica. Lo que ustedes mostraron hoy, acá, lo que mostró muy bien Agustín hoy para la zona cañera, es lo mismo que pasó en todos lados. Perdimos la gran reserva de azufre, empezamos a ver más respuestas en muchos sitios. Se nos complica un poco el diagnóstico de azufre, el análisis del suelo no es tan seguro como en el caso del nitrógeno o de fósforo, pero tenemos algún dato que nos muestra que 5 o 7 partes por millón, por debajo de ese valor de azufre en forma de sulfato en los primeros 20 centímetros, parecería ser un nivel crítico. Y también estamos explorando bastante todo lo que es el aporte de las fracciones orgánicas más lábiles, incluso pudiendo usar un indicador como sería el nitrógeno lábil, como el nitrógeno tiene el mismo ciclo que el azufre, para indicarnos si hay potencial de respuesta azufre. Esto queda nada más, esta es, como me dijo algún amigo una vez, esta es la diapositiva de la receta, tal cual, es la diapositiva de la receta. Ponele 10 a 15 kilos de azufre a la soja, te va a responder económicamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ven las fotos de las diferencias y un poco algunas ideas a modo de resumen de lo que fuimos viendo a lo largo de los años en azufre. Terminando un poco con este punteo rápido que les estaba haciendo, los micronutrientes, que hasta hace unos años obviamente no los mirábamos. Siempre cuando miran micronutrientes, acuérdense que primero hay que cubrir los demás, ¿sí? NPS, compactación del suelo, estado hídrico, acidificación, bases, y ahí vienen los micronutrientes, que son tan esenciales como los demás. Eso bien lo aclaró hoy Lalo de la mañana cuando nos mostraba los nutrientes esenciales para el cultivo de caña. Los 17 de esos son los mismos que para los cultivos de grano, así que también forman parte de todo lo que tenemos que ver. Juegan en distintos roles. Por ahí algo muy interesante que hace unos años nos mostró Ismael Kagman, que es un investigador de Turquía que trabaja mucho en todos estos temas, es el impacto que tiene a veces indirecto, zinc y boro. ¿Y qué función juegan? Y juegan una función en la permeabilidad celular. Entonces, si yo tengo deficiencias de zinc y de boro, hay más exudados en las raíces. Más exudados implica más crecimiento de patógenos, doctor Prope, ¿está bien? Y eso implica que va a tener menos defensas esa planta. Y en realidad parece un efecto indirecto, pero es un efecto concreto nutricional, ¿no es cierto? Parte de las interacciones. Lo que vemos más al sur
muchos problemas de boro, la residencia de boro en la materia orgánica, como nitrógeno, como fósforo, como azufre. Algo nos mostraba hoy Esteban ya de algunos datos en los relevamientos que hicieron ellos en las unidades de agronomía. Y el otro fuerte es el tema también de zinc, fundamentalmente en maíz, donde hemos visto buenas respuestas, e incluso hay todo un gran grupo de investigadores de INTA y de otras instituciones liderados por Pablo Barbieri y Dita Balcarce, que generó estas curvas de calibración que nos dicen que debajo de una parte por millón de zinc en suelo estaríamos en situación de deficiencia, al menos para el cultivo de maíz. Así que bien interesante ya tenerlo como referencia también para eventualmente usarlo tentativamente en los relevamientos que están haciendo ustedes acá. Como ya me pasé de tiempo, che, Adrián, conmigo tenías que ser un poco mejor. Bueno, Sansano lo recomendó. Pero les quiero dejar un último mensaje interesante. Yo les decía al principio, miramos el cultivo, le digo, miremos más el sistema, miremos más la rotación, faros largos. Es una escala temporal y espacial que nos cambió, son años y hay que mirar paisajes o cuencas. Y bueno, pero les fui mostrando cultivo por cultivo, nutriente por nutriente. A ver si lo puedo poner todo junto. Desde hace ya 17 años llevamos con los CREA del sur de Santa Fe una red de ensayos, siempre en el mismo lote, siempre en las mismas parcelas, que básicamente trabajan alrededor de nitrógeno, fósforo y azufre y alguna exploración con otros nutrientes. Esa red realmente nos dio una gran cantidad de datos y muchísima información. Hay 5 sitios actualmente en campos de productores. Si ustedes miran las diferencias que tenemos y quieren tener algún dato, según la condición de fertilidad inicial tenemos respuestas de 120% en producción acumulada de granos y la más baja en el sitio de mayor fertilidad inicial de 27% de respuesta a lo largo de 16 años, ¿no es cierto? Esta es información productiva que se asocia a información económica. Si ustedes miran nuevamente, según la condición de fertilidad inicial, tenemos un margen que varió de $80 por hectárea por año a $370 por hectárea por año. Me parece que esto es muy interesante, es lo que más nos entusiasmó siempre, el motorcito que nos llevó a seguir con esos ensayos. Pero hay un nuevo capítulo de eso, que luego de varios años de tener en el mismo lugar la misma experiencia nos permitió ver cuál fue el impacto en el suelo, y ahora lo que queremos ver es el impacto en el ambiente. Ya casi no nos interesa, ya responde a nitrógeno, ya lo sabía eso. Yo lo que quiero ver es qué hace con el suelo. Y acá lo que vemos es, comparando testigo y fertilización en EPS, bueno, tendencias a incrementar el contenido de carbono orgánico, la actividad microbiana, sin cambios en la densidad aparente y un semáforo amarillo en cuanto a acidificación. ¿Sí? Es muy interesante esto, yo se los quiero mostrar para incitarlos directamente. Me viene bárbaro que esté el director de la estación experimental acá. ¿Dónde vamos a colocar el ensayo a largo plazo de fertilización en el predio de la experimental, afuera, como quieran? Esto es el campo de productores. Genial. Está Gastón Fernández Palma, también nos sufrió. No le digas todo lo que sufrí cada vez que hacemos parcelas, pero me parece algo, ahora seriamente, que es muy bueno iniciarlo y hacer, porque el impacto de un año es espectacular. Nitrógeno maíz, muchachos, responden nitrógeno maíz, no hay mucho nuevo para contarles. Lo bueno es ver lo que hacemos con el sistema, cómo va evolucionando ese sistema. ¿Tá? Esto lo estamos replicando en Uruguay, en Bolivia, y ahora lo empezamos, como les decía hace un ratito, con CREA Córdoba Norte. Algo similar tienen los CREA de la región oeste. APRESID en realidad fue el que lo empezó hace muchos años y todavía tenemos 2 sitios en el sudeste de Córdoba, 3 sitios, perdón, en el sudeste de Córdoba con APRESID. Así que, digamos, muy buena información la investigación a largo plazo. ¿Cuál es la respuesta? Yo se las había comentado. ¿Puedo utilizar? Les dije sí y no. Sí, por ahí, si me animo, les digo, sí, mirá, los niveles críticos de fósforo por ahí casi seguro están en el mismo rango, estos suelos no son muy distintos. ¿Tá? Y como diría algún amigo mío, che, esto es lo mismo, acá en Uruguay hay igual, ¿no? Porque los niveles críticos son exactamente iguales. Una pequeña variación. Respuesta en inoculación, ustedes acá generaron muchísima información de eso, así que no les voy a decir. No, por ahí les diría, no, mira, los umbrales de nitrógeno y nitrato para maíz, y sería bueno recalibrarlos acá, ¿no?
y la respuesta es azufre y micronutrientes, y sería bueno validarlos acá. Pero en realidad, si yo le digo sí y no, son todas respuestas tentativas, ¿tá? Porque siempre es mejor validar, verificar y confirmar localmente, que en realidad es lo que hacemos a medida que nos vamos moviendo a distintos lugares. Estamos en la era de la agricultura de precisión, tenemos la chance de tener monitores de rendimiento, es re fácil hacer ahora tiradas para ver si funciona o no funciona, ¿tá? La verdad es que no estamos aprovechando en la agricultura de precisión la capacidad que tiene para hacer ensayos a campo, y cada día es más los resultados que van a surgir de la investigación a campo de productores y de la interacción de los productores, los investigadores y todos los actores que están alrededor de la sociedad agrícola al menos. Me parece que vamos a tener que incorporar mucho más a la sociedad urbana, ¿no? Pero entre todos nosotros, muchos estamos acá, algunos no habrán venido, podemos hacer o generar mucha y muy buena información. A mí me parece que es muy importante que, y esto está muy abajo y medio en amarillo, capaz que no lo pueden ver, voy a tratar de leérselo yo desde aquí, pero esto en realidad es una adaptación de Fernando García a una idea original de Fernando Andrade, muchos de ustedes lo conocerán a Fernando, que es que los principios son universales, pero la condición ambiental varía la intensidad de los procesos entre regiones. Por eso yo no puedo tomar toda región pampeana y trasladarlo acá. Pero también hay variabilidad entre los lotes. Y también hay entre los ambientes dentro del lote. Pero de vuelta, los procesos son universales, no cambia la volatilización de amoníaco, ni cambia la mineralización de nitrógeno, ni cambia el equilibrio entre la fracción lábil de fósforo y la que absorbe el cultivo. Lo que cambia es la intensidad de ese proceso que me lo da la condición ambiental, ¿tá? Estamos en una era de generar más y más conocimiento y tenemos más capacidad de tomar información. Hay toda una línea de generar bases de datos y de datos que tenemos, de explorar bases de datos antiguas, lo que yo dejé en el cajón en INTA Balcarce hace muchos años, y por ahí nadie lo tomó otra vez. Capaz que quiere abrir el cajón, la macana que el cajón está en discos de 5, ¿recuerdan los 5? Y no hay quien los lea, ¿no? Habrá que pasarlos otra vez. Pero tenemos que ir trabajando en eso para ir viendo cuáles son las diferencias que tenemos regionales, entre lotes y entre ambientes. Perdón por la cháchara, muchísimas gracias.